Piscis, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para fin de año. Increíble que ya solamente faltan 3 meses para que termine el 2020. En esta lectura vamos a ver las energías para el mes de octubre, noviembre y también diciembre. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Octubre, la energía principal del mes para ti, tienes la carta de las proyecciones. Y esto me está indicando de que es un mes en el cual tienes que tener una nueva perspectiva en cómo ves las cosas, en la cual tienes que ver las cosas desde otro punto de vista, no por lo que te están diciendo o por lo que alguien quiere que tú creas. Es importante entonces que para el mes de octubre tengas esa actitud de sacar tus propias conclusiones y tus propios resultados frente a las cosas. Y también veo ese mensaje para algunos de ustedes de que es importante que verifiques. Verificar lo que resuene contigo que necesitas verificar, ya sea que tienes que verificar tus firmas, que tienes que verificar documentos, que verifiques la información que te estén dando antes de que tomes una decisión. Eso es principalmente lo que tienes que hacer también, porque con esta carta de las proyecciones hay energías donde personas a tu alrededor podrían estarte haciendo sentir inseguro, haciéndote sentir tal vez con dudas acerca de los pasos que vas a estar dando, y esas dudas pueden tener que ver con cómo se sienten estas personas, no realmente cómo tú te sientes. Así es, más que todo para que tengas como un propio criterio al momento de tomar decisiones o cómo te vas a sentir, para que no permitas que la energía de otra persona entonces te abarque. Especialmente hay personas que en algunas ocasiones tienen temor de seguir sus sueños y pueden transmitirte ese temor, algunas veces por amor, pues para protegerte, otras veces por egoísmo, y ahí te corresponde identificar eso con las personas. Pero vamos a ver cómo va a ser la primera semana del mes para ti, Piscis, el mes de octubre. ¡Qué maravilla! Tienes la carta de la estrella. Y tengo esa energía aquí fuerte de que la primera semana del mes de octubre tú vas a estar brillando, tú vas a estar resaltando, tú vas a lograr algo grande la primera semana del mes de octubre dentro de los estándares de lo que aplique para ti. Recuerda que son lecturas generales, lo importante es el fondo. Y puede, en base a ese gran proyecto, en base a este gran logro que tú obtienes o te destacas en tu trabajo, te destacas en tu vida la primera semana, que hay estas energías a tu alrededor que también las estoy percibiendo como con una pizquita de envidia a tu alrededor, Piscis, especialmente por esta luz que vas a estar teniendo, esta iluminación que vas a estar teniendo, porque me hablan de que, me colocan la imagen de que tú estás siguiendo una estrella que está en el cielo, que te va a llevar entonces hacia el camino del éxito, hacia el camino de la felicidad. Esa es la imagen que me colocan. Ahora, para cada uno de ustedes, esa estrella que está en el cielo que tú estás siguiendo puede representar pues una guía espiritual, puede representar tu intuición, puede representar que estás siguiendo los pasos de alguien que admiras o respetas. Para cada uno de ustedes aplica distinto. Pero sigue, continúa, porque estás por el camino correcto y vas a lograr ese triunfo, vas a lograr ese éxito, vas a brillar. Y por eso salió esa carta de las proyecciones. Así que si tienes un plan, tienes una idea, quieres dar un paso en tu vida, hazlo y no permitas que las opiniones negativas de las personas tóxicas que pueden estar a tu alrededor te impidan continuar, porque vas a triunfar. Y ustedes saben que si los mensajes salen pesados, yo les doy los mensajes pesados. Si salen maravillosos, pues a recibirlos con las manos abiertas. La segunda semana del mes de octubre, vamos a ver. Tienes la carta del Rey de Copas. ¡Wow! Mira que cuando veo esta carta para ti, mis guías colocan en mi mente la intuición que recibo. El mensaje es como de alguien que no quiere ceder, alguien que no quiere soltar, no quieren soltarte a ti, no quieren dejarte brillar. Y eso podría ser en esta segunda semana del mes de octubre, por ejemplo, si estás trabajando, que hay una oportunidad que es tuya, tiene tu nombre, Piscis. Y hay personas a tu alrededor, incluso podría ser un jefe, y esto podríamos estar hablando aquí de que tú decidas también independizarte. Y hay un jefe aquí que tal vez, no por energías negativas, pero como que no quiere soltarte, no quiere dejarte ir. Puede ser una persona también en el amor
que tú estás pensando en tomar algunos pasos distintos, tal vez independizarte de cierta manera, familiares, pareja, buscar otras alternativas para generar ingresos, y la pareja a la que tienes a tu lado, tu amistad o tu familiar te dice, no, pero ¿por qué te vas a ir? Pero es una energía de apego durante la segunda semana del mes de octubre, y parece, si estás saliendo aquí, que esta persona te va a decir, no quiero que te vayas, no quiero que te vayas así directamente. Una persona bastante emocional, esto puede ser también incluso un jefe bastante que altera sus emociones, ¿eh? Vamos a ver la tercera semana del mes de octubre para ti. Tienes la carta de la fuerza. Esta carta me está indicando de que para la tercera semana del mes de octubre tú tienes determinación. Tú estás clarita, estás claro en qué es lo que quieres y cómo lo vas a obtener. Y veo esa energía aquí en la que tú dices, pues si me toca a mí irme a la fuerza para poder obtener esto, para poder dar este paso, lo voy a hacer. Es una energía de pasión, de determinación. Una energía de decir, silencio, yo sé cuáles son los pasos que quiero dar, yo necesito dar estos pasos en mi vida, si me va bien, maravilloso, si no me va tan bien, pues es una gran lección para mí. Vas a tener esta semana las fuerzas, las energías, la determinación para pararte frente a alguien que tal vez no está creyendo en ti, para poder pedir tu libertad. Como aplique eso y el significado que tenga esa libertad para ti, la vas a obtener. Mira que por lo general cuando esta carta sale, el mensaje que recibo en algunas ocasiones es ganas más con miel que con sal. Ganas más avanzas mejor, siendo más dulce, más tranquilo que con agresividad. Pero en esta ocasión el mensaje que percibo para ti, como te indico, es todo lo contrario, en la cual tú tienes determinación. No es que vayas a ser agresivo, a tomar acciones violentas, nada por el estilo, pero sí te veo con esa determinación, parado así con la frente en alto, diciendo, este soy yo, este es mi puesto, esta es mi vida, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer. ¿Comprendió? ¿Capish? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, chao. La energía para la cuarta semana, y esa determinación, esa fuerza, ese creer en ti. Piscis, mira lo que te trae con la carta del 6 de bastos. Te va a estar trayendo la victoria absoluta para ti. El mes de octubre inicia bien. En el medio hay una turbulencia, las 2 semanas del medio, la segunda y la tercera, pero tú inicias el mes y lo terminas en grande, en éxito, como lo mereces, triunfando, no permitiendo que nadie se interponga en tu camino. Tienes que adaptar ya eso a tu parte. ¿Cuál es la determinación? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el paso que quieres dar? Si estás dentro de un trabajo, esto puede representar que quieres irte a otro departamento, quieres aprender otra posición. Si estamos hablando de que estás buscando trabajo, aquí hay personas que podrán estar tal vez haciéndote creer de que no eres capaz. Personas que quieren mantenerte bajo su yugo, que piensan que si tú tienes una carrera y eres exitosa o eres exitoso, entonces vas a dejar de conectar con ellos, vas a dejar de amarlos. Y mira, sigue tus sueños este mes de octubre. Terminas el mes en triunfo. Vamos a ver cuál es el mensaje del propósito de vida. A ver qué mensaje te dan aquí los arcángeles. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Igualmente en los comentarios, manténme al tanto de cómo van las cosas contigo. Y déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y mira esta maravilla. Liderazgo. Tienes que tomar las riendas y tomar control de esta situación. Y yo veo que algunos de ustedes van a tener que pararse firme y defender su posición en la vida, defender tus puntos de vista. Pero esta decisión de tomar el liderazgo y de seguir ese camino va a valer la pena y va a ser muy bien recompensado para ti, ¿eh? Mira que va justo de la mano esa carta con lo que estamos hablando en la lectura.
¿Cuál es el mensaje de amor para ti? Ahí está. Mira, para algunos de ustedes, este mensaje te está indicando de que tienes que soltar a tu ex. Ha llegado el momento de limpiar tus energías, porque este ex, para algunos de ustedes, o una situación que represente algo anterior, puede ser en el trabajo, puede ser un ex, una energía de apego hacia el pasado o de apego a alguien con quien estuviste saliendo anteriormente, pues aquí te están diciendo de que es el momento de soltarlo, de ponerle un punto final y de una vez entonces encaminarte hacia algo nuevo. Yo veo aquí también como una noticia, como un ultimátum que podrías estar dando a las personas que estén a tu lado que no te apoyan. Consejo divino para ti de parte de los ángeles. Estas son las cartas de respuestas de los ángeles. A ver. Dice, no es el momento indicado. Para algunos de ustedes, tal vez que quieras tomar estas decisiones, ya lo estás pensando, lo estás planeando, lo tienes en la mirada. Para algunos de ustedes puede que tome un poco más de tiempo el poder manifestar estas energías, pero ya tienes esos pasos claros en tu vida, en lo que quieres hacer, y te están indicando entonces de que esperes el momento indicado para poder dar ese paso. Déjame sacar una carta más para aclarar esa carta. La carta del 8 de copas, que te indica que efectivamente el paso lo llegas a dar en tiempo indicado, en tiempo de Dios, tiempo divino. Vas a poder dar ese paso. Te voy a colocar la carta así, pues para que veas esa que quedó ahí. ¿Y cómo cierra el mes de octubre para ti? Es un mensaje con las cartas negras. ¡Wow! Tienes la carta del 5 de bastos y la carta del 2 de copas. Mírate aquí, defendiendo, teniendo una batalla contra un gran dragón. Para algunos de ustedes este gran dragón puede representar, y es como que quieres rescatar a la princesa o quieres rescatar al príncipe. Me viene a la imagen estos videos de Mario, si alguna vez los jugaste, donde estaba el dragón Koopa y estaba Mario tratando de rescatar a la princesa o rescatar al príncipe, y veo esa energía aquí, de que aquí, para este mes de octubre, tú podrías ser el que va a rescatar a la princesa o el que va a rescatar al príncipe. Esto podría ser una referencia, una metáfora de que tú te vas a rescatar a ti mismo, te vas a rescatar a ti misma. Y eso es lo que te trae el mes de octubre, rescatarte. Viene a mi mente este videojuego, esta lucha de esta batalla, este dragón que está aquí puede representar para algunos de ustedes gente tóxica, las personas que te dijeron que no, tus demonios internos. Y esa batalla donde estás luchando para poder encontrar la luz. Y aquí tienes a un ángel que te va a rescatar. Un mes de liberación, el mes de octubre, ¿eh? Qué bueno. Vamos a ver noviembre. Y déjame tus deditos para arriba para saber si te gustan estas lecturas, para igualmente hacerlas para el 2021. A ver. Wow, mira, Piscis, tienes la carta de la política en el mes de noviembre. La advertencia para el mes de noviembre es tener cuidado con las personas que pueden estar a tu alrededor. No todo el mundo va a estar feliz de esta liberación que vas a estar teniendo, sea que dejes un trabajo, sea que dejes a una persona, sea que rescates a alguien. Esto también podría ser el resultado de alguna decisión que tú tomas de ayudar a una persona y rescatar a esta persona. Recuerda que está esa idea de rescatar al príncipe o la princesa. Y aquí hay gente durante el mes de noviembre con esta carta de la política de que te están sonriendo de frente, pero de espaldas son tremenda víbora. Y sus intenciones no son las mejores. Así que es una advertencia, una energía durante el mes de noviembre de tener cuidado. No todo el mundo que te brinda halagos es tu amigo. Tampoco todo el mundo que te critica es tu enemigo. Así que hay esa energía de poder diferenciar quienes realmente están a tu lado, pues porque te apoyan, pues porque creen en ti, y quienes están simplemente sonriendo, pues porque pueden obtener algún tipo de beneficio al conectar contigo. Atentos a esa energía.
También me están diciendo mis guías que se caen caretas durante el mes de noviembre. Se caen caretas y tú vas a poder descubrir quiénes son estas personas en tu vida con las cuales es necesario que les des su chao bye. La primera semana del mes de... Tienes dos cartas para la primera semana del mes de noviembre. Tienes la carta del Sota de Espadas y la carta del Rey de Oros. Va a ser una semana aquí donde, mira, efectivamente este Sota de Espadas está... La imagen que me coloca es que está cortando esta gente tóxica. Y también aquí veo que hay personas que quieren estar llegando a ti, si tú eres este Rey de Oros. Y te toca a ti entonces estar como de por medio. Esto también podría hacerte referencia a que durante la primera semana tú tienes que ser un intermediario. Puede ser que tú estés trabajando en una posición de administración, secretario o secretaria ejecutiva, o estés en un punto medio y tú seas un filtro para dejar pasar personas que quieren ir hacia otro lugar o conversar con una persona importante en el trabajo. Eso también podría hacer referencia entonces a que hay personas que van a acercarse a ti y tú puedes tener a alguien, un familiar, una persona menor tratando entonces durante la primera semana de filtrar los mensajes, filtrar a las personas que quieren acercarse a conversar contigo, dependiendo del trabajo que tienes, particularmente si algunos de ustedes tienen algún trabajo en la mirada pública o tienes un trabajo donde hay votación. No necesariamente tiene que ser políticos, pues puedes estar trabajando en una entidad donde es necesario hacer como algún tipo de votación. Y hay esta energía aquí bastante fuerte de protegerse. Esto también podría representar si tú estás tratando de tener una conversación con una compañía, con una empresa, y que podrías tener conflictos con la persona que hace las citas, una persona que puede ser un poco grosera también. Vamos a ver la segunda semana del mes de noviembre para ti. Tienes la carta del 5 de copas. Una semana donde algunos de ustedes van a estar tratando de mentalmente darse un paseíto por su pasado, darse un paseíto por situaciones anteriores, tal vez de el mes anterior o de meses anteriores, donde vas a estar recordando situaciones, donde vas a estar en algunos casos hasta reviviendo situaciones del pasado. Y aquí con esta carta del 5 de copas te están diciendo, puedes recordar lo que sucedió, pero no te quedes en el pasado. Recuerda que tienes un gran presente frente a ti. Y si tú no lo haces, aquí tienes a alguien que me marca como si fuese la persona que viene a rescatarte, y tienes ese lema de tal vez seas tú mismo que te vas a rescatar a ti mismo, ti misma. Eso aplica también. Pero veo que tu atención durante la segunda semana del mes de noviembre se va a necesitar en el presente, en el mes, en la segunda semana. Tienes que estar enfocada y enfocado en lo que estás haciendo. Así que el mensaje para ti es cuidado con las distracciones, especialmente si esas distracciones vienen en base a personas del pasado, mensajes o situaciones que viviste anteriormente, porque necesitas estar enfocado en el momento, en esa segunda semana, en lo que estás haciendo. Cuidado con las distracciones. Porque mira, tienes la carta de la Reina de Copas, porque tú tienes que tomar una gran decisión, una decisión que va a impactar a muchas personas, tu familia, las personas con las que estás trabajando. Pero necesitas estar enfocado en esto, porque se necesita de tu atención. Para lo que estés haciendo en tu trabajo, en tu vida, se necesita el 100%, 200% de tu atención. La tercera semana del mes de noviembre, ¿cómo va a estar para ti? La carta del Papa. Qué interesante. Veo una energía en donde vas a estar como procediendo con cautela, y puede que algunos de ustedes tal vez no siguieron el consejo de la segunda semana, y esto de proceder con cautela ahora te indica de que tienes que dar pasos más calmados y donde tienes que empezar a reestructurar, a reparar situaciones o daños tal vez que pudieron haber acontecido en base a no haber prestado atención. Y ahora te toca reparar este daño o esta situación, dar pasos más seguros, más conservadores con respecto a tus planes o a tus proyectos. Mira, tienes el 9 de espadas que te habla de esa energía de preocupación por esas decisiones que tal vez pudiste haber descuidado. Hay decisiones en las cuales te puedes estar arrepintiendo, pero no puedes mantenerte con esa energía
tienes que tomar control con la carta del Rey de Bastos, ¿ok? Así que la tercera semana no puedes lamentarte, no puedes arrepentirte, dar pasos un poco más conservadores y un poco más seguros es el mensaje que te dan en estos instantes. También aquí veo que algunos podrían estar teniendo una conversación o escuchando una conversación la tercera semana. Puede ser un sermón, una conversación religiosa, una conversación de personas a tu alrededor de espiritualidad que podría generarte cierto tipo de preocupación. Controla esos sentimientos o esas emociones. Con esta carta del Rey de Bastos, mantente centrada, mantente centrado. Recuerda, 0 distracciones durante este mes. La cuarta semana que viene para ti, la cuarta semana del mes de noviembre, tienes la carta del 6 de copas, una oportunidad que va a estar llegando a tu vida. Esto puede ser en la representación de una ayuda, y mira que esta misma copa que tenía la reina de copas acá, te aparece nuevamente al final del mes. Y esto es como una oportunidad para poder, ahora sí, finalmente, tomar los pasos y las decisiones correctas y aprender de esta experiencia del inicio del mes. Ahora sí puedes hacer las cosas nuevamente. Es como si te fuesen a dar una oportunidad. Te van a decir, ok, Piscis, sucedió esto, no se prestó atención a ciertas cosas, no se siguieron ciertos pasos, pero confiamos en ti, queremos darte una nueva oportunidad y queremos que lo vuelvas a hacer. Así que aquí hay algo, una nueva oportunidad para ti también durante el mes de noviembre. Muy atentos con esa energía. ¿Cuál es el consejo de... aquí está la carta del propósito de vida? Mira, justamente te dice luz y amor, que es como yo lo digo en mi canal, luz y progreso, es lo que vas a estar teniendo. Dice que tu propósito es traer a este plano terrenal y al mundo la luz de sanación divina. Es muy interesante que estén hablando aquí de la luz de sanación divina, y en la tercera semana te salió la energía del Papa, que habla de religión, espiritualidad. Es el mensaje que yo percibo. Y recuerda que vas a escuchar algo allí que te va a alterar un poco, algo que tiene que ver con creencias, con religión, con espiritualidad. Recuerda que tú eres un ser de luz, eres un ser divino, que tienes un gran corazón y que vas a tener una gran habilidad durante el mes de noviembre y del mes en noviembre en adelante de conectar con tu yo superior, conectar con la luz y con el amor y brindar esa energía. Vamos a ver cuál es tu consejo de amor. Y aquí el recordatorio que te están dando es que tú mereces el amor. Que tienes que enfocarte, buscar lo que tú realmente anhelas y cazar lo que lo vas a obtener. Te dice que tú eres un alma digna de recibir amor, digna de sentirte querida, deseada, deseado. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de los ángeles, el consejo divino para ti. Te dice que seas certero. Mira, recuerda que estamos hablando aquí de no distraerte, 0 distracciones, estar enfocada, conectar siempre con tu luz. Y aquí te dicen tomar decisiones certeras, sin duda. ¿Y cómo lo logras? Enfocándote. Y mira, el consejo que te dan los ángeles es exactamente, va de la mano pues con lo que estábamos hablando. El cierre de mes con las cartas negras. Vamos a ver cuál es tu mensaje para cerrar el mes. ¿Cómo cierras noviembre en general? Con la carta del 9 de oros. ¡Qué bueno! Mira, cuando pensabas de que todo estaba pues por no salir como tú lo estabas esperando, donde sentías tal vez que habían situaciones un poco complicadas porque noviembre se complicó un poco, aquí te están indicando de que mantengas esta energía de positividad a tu alrededor con esta carta del 9 de oros. Tú quedas bien parada, quedas bien parado. Es una energía de atraer a ti lo que tú deseas y de obtener esos resultados maravillosos en tu vida con esta carta del 9 de oros. Y estas son las cartas negras. Ahí te están diciendo de que todo va a salir bien.
tú principalmente vas a salir bien y tienes una nueva oportunidad en este mes, una oferta muy buena. Llegamos a el mes de diciembre. Increíble que solamente falten 3 meses. Pues en la lectura ya estamos en diciembre. Vamos a ver cuál es la energía general del mes para ti. La carta de la soledad. ¡Wow! Esta carta, el mensaje para algunos de ustedes podría estarte hablando de una energía general del mes donde tú podrías estar tomando la decisión de desconectarte un poco para analizar, para pensar cuáles son los pasos que quieres dar para el próximo año. Una energía de enfocarte. Siento esa energía así como del ermitaño, de conectar espiritualmente con tu yo interior. Utilizar la oración, la meditación para pensar un nuevo paso, un nuevo camino que quieres dar. Para algunos, pues, y no puedo mentirles, esta carta de la soledad también podría estarte indicando de que ha sido un año difícil. Recuerda no quedarte en esa energía del pasado. Y podrías estar entonces sintiéndote de cierta manera solo o sola en tu trayecto de vida, en las metas que quieres lograr, en los objetivos que tienes planeados. Pero mira, definitivamente tienes la oportunidad de conectar con tu yo interior y de crecer. Algunos incluso tal vez hasta voluntariamente estés pensando en, me viene a la mente, tomarte como un retiro espiritual, irte por 10 días al Tíbet. Es un ejemplo, ¿no? Por algunos de ustedes pueden simplemente desconectarse de todo en su casa por un fin de semana. Por ahí esa energía como de desconectarte de todo, de estar en soledad, para poder encontrarte a ti misma, para poder encontrarte a ti mismo. Puedes que estés tomando un retiro espiritual para poder ver esa luz y para poder divertirte. Y con esta carta del juego yo veo que tú vas a conectar nuevamente con tu infancia, con tu niña, con tu niño interior durante el mes de diciembre. Y vas a salir de esa soledad, ya lo verás. Vamos a ver cómo va a ser la primera semana del mes de diciembre para ti. Tienes la carta de la Reina de Bastos. ¡Wow! Es una semana con esta carta de las Reinas de Bastos fuerte, una semana de tomar control de tu vida, una semana de tomar decisiones. Va a ser una semana también en donde podrías estar conectando con una energía de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Puede aparecer una persona de estas energías a tu alrededor. Y el mensaje que me viene a la mente es una persona tal vez que quiera estarte dando órdenes durante la primera semana del mes de diciembre y tú estés un poco así como dudoso de si le haces caso a esta persona o no. Mira, la última carta del mazo, efectivamente el 7 de copas, indecisión, preocupación, cargas y pesos, y cargas esos bastos de esta persona, de esta reina de bastos. Tal vez puede ser esta reina de bastos de la energía de quien quieres desconectarte, de quien quieres alejarte, y tal vez estés utilizando este periodo de este retiro o desconectarte de las redes sociales para poder alejarte de esta persona, principalmente si es alguien con quien trabajas, porque marca como una persona un poco pesada. Y esto podrían ser también vacaciones, este periodo de soledad, y tal vez sean necesarias, y no lo marco como una soledad negativa, como que, ay, estoy solo, estoy triste. No lo marco de esa manera, lo marco más que todo como, estoy solo, qué bueno que no tengo a esta persona a mi alrededor, pues causándome problemas, ¿no? Es alguien que parece que te causa mucho estrés o preocupación, y lo marco principalmente como con alguien que trabajas, o una figura en tu vida, amistad o paterna, que es un poco autoritaria. Y quieres como un break, alejarte un rato. La segunda semana del mes de diciembre, vamos a ver. Tienes la carta del 6 de espadas y te estoy hablando de alejarte, de un retiro. Y mira, tienes aquí a estas personas montadas en este barco, alejándose de los problemas, de las aguas turbulentas y dirigiéndose hacia aguas mucho más tranquilas. Efectivamente, esta carta confirma para la segunda semana el viaje, el retiro, el desconectarte, el irte un fin de semana a la playa, lo que quieras hacer. Estoy viendo para diciembre. Recuerda que estoy viendo 3 meses hacia el futuro. Y efectivamente aquí hay una desconexión.
Aquí efectivamente hay un alejarte de esta situación. Para algunos, alejarte de una situación como esta puede ser dejar un trabajo, irte de vacaciones, desconectarte de las redes sociales, desconectarte de lo que represente para ti esta energía pesada o autoritaria de la reina de bastos, ¿no? Para cada uno de nosotros estas energías aplican distintas. Pero efectivamente para la segunda semana está este viaje marcado. La tercera semana tienes la carta del Caballero de Copas. Va a ser una semana donde se van a estar acercando personas a ti con propuestas, con ofertas, con ideas, o podrías ser tú que estás, me viene a la mente la idea de que estás tocando de puerta en puerta. Y no literal, es la imagen que colocaron en mi mente mis guías. Y esto puede representar de que estás tocando de puerta en puerta a varias empresas. Vas a estar enviando tus hojas de vida, vas a estar buscando oportunidades en otros lugares para la tercera semana para irte, para efectivamente poder concretar este cambio. Esto también podría representar a algunos de ustedes que tienen un despertar espiritual y estás pensando en dejar un trabajo de 8 a 5, por decirlo de esa manera, para dedicarte a algo más espiritual y estás como en búsqueda de ese camino. ¿Cuál es ese camino para mí? ¿Qué representa? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiero llegar a ser? ¿Cuál es mi don? Hay esa energía. Para la cuarta semana del mes de diciembre y se termina el año. ¡Wow! Tienes la carta del sol y queda justamente iluminada también aquí. Alegrías, celebraciones, felicidad. Mira cómo empezó esto un poco tenso, cómo venían también estas energías un poquito pesadas en los meses anteriores. Y la última semana hay alegría, hay felicidad. Con esta carta incluso podría ser que estás en un lugar, pues, en la playa, tomando el sol, si es algo que tú anhelas o deseas. ¿Cómo lo vas a hacer? El universo se va a encargar. Recuerda que son lecturas generales. Y aquí hay algunas personas que la última semana del mes de diciembre van a poder estar en la playa. Vas a poder estar en un lugar de vacaciones, distrayéndote y recibiendo lo que tú verdaderamente sientes que mereces. Y que es así, porque lo mereces. Hay alegrías. La carta del sol es una de las cartas más felices del tarot. Y está para ti, para finales de diciembre. Así que mente y actitud positiva, superas todas estas dificultades o algunas de estas dificultades que se presentan para ti. Las cartas del propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito para el mes de diciembre? ¿En qué puedes enfocar tus energías? Pues para tener paz, tranquilidad. Vamos a ver. Esta es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! Mira, ¿qué te dije? Algunos de ustedes van a estar en la playa recibiendo el año nuevo bajo los rayos del sol. Y aquí te dice que tienes que hacer lo que tu corazón y tu alma desea. Que tus ángeles te están apoyando, guiando y protegiéndote en la medida que tú haces tus sueños realidad. Hay algunos de aquí tal vez que tienes el anhelo o el sueño de pasar un momento tal vez o amanecer en una playa, en una isla, muy en particular para ti. Y eso puede ser uno de los sueños que tienes. Lo vas a lograr. Lo vas a hacer realidad. ¿Cuál es el mensaje de amor para ti en el mes de diciembre? Dice que tienes que dejar de ser tan controladora, tan controlador, soltar, que el universo se encargue y permitir que las situaciones en tu vida se den de una manera natural. Por eso te indico, si en estos instantes, pues estás viendo esta lectura en septiembre, te estás preguntando, pues, ¿cómo en diciembre voy a viajar? ¿Cómo voy a estar en la playa? Si quiero, pero mira la situación que estamos. Suelta el control. Fluye. Si está destinado para ti, está marcado para ti, Dios, el universo, se va a encargar de que suceda. ¿Cuál es el consejo divino de los ángeles? ¡Wow! Quieren hablarte rápidamente. ¡Ay! ¿Qué te parece? Mira la señal. Pide una señal. Busca una señal. Pídele a Dios, pídele al universo que te mande una señal, que te mande una prueba. Puede llegar a ti por medio de canciones, puede llegar a ti por medio de justo en ese instante, pues cae un trueno, un relámpago. Justo en ese instante, a los segundos, al día siguiente aparece un mensaje que te indica acerca de este viaje, que te indica acerca de esta propuesta, que te indica acerca de este éxito.
Y recuerda, todo empieza con esa estrella en octubre y termina con el sol en diciembre. Para algunos esto puede demorarles un poco más, pero viene. Pide la señal, pídela. Vamos a ver cómo cierra el mes de diciembre. Mensaje general para ti, con mis cartitas negras. Tienes la carta del 4 de espadas. Y esto me indica de que cierras el mes en agradecimiento. Es el mensaje que recibo para ti. Recuerda que yo leo las cartas de una manera intuitiva. Y con esta carta el mensaje que recibo para ti es: cierras en agradecimiento. Para algunos cierras de rodillas dando las gracias a Dios, al universo, a esta energía divina que está siempre protegiéndonos. Como tú reconozcas el nombre de esta energía, como tú reconozcas este nombre, vas a estar aquí dando las gracias. Y esto me indica de que no vas a creer entonces de la posición de donde vienes pasando por estas dificultades, así que créelo. Un mensaje adicional para ti. Vamos a ver una pequeña mirada hacia el 2021, ¿te parece? Si te parece, déjame tus likes, comenta ahí en los comentarios y comparte este video. Wow, mira, tienes el caballero de copas que te salió también aquí en diciembre y vuelve a salirte al inicio también de el año. Ofertas, propuestas, seguir tu corazón, seguir hacia adelante, nuevas oportunidades, no detenerte. Qué maravilloso. Gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Gracias por suscribirte, gracias por compartir la lectura, por dejarme tus comentarios, por conectar conmigo en mis redes sociales @jtarot7. Si quieres una consulta privada, en la descripción está toda la información de cómo la puedes obtener. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto mucha luz y progreso.